el verbo ir, al igual que el español, cambia con todos los pronombres. Como hemos visto con los demás verbos en MAM, no cambia, ¿verdad? Sigue siendo el mismo verbo con todos los pronombres y casi con todos los tiempos, excepción del futuro que cambia. Así que solo hay que agregarle el pronombre. Pero el verbo ir es un tema aparte, porque el verbo ir sí cambia con todos los pronombres y depende del tiempo y del pronombre que corresponda. Hoy vamos a analizar o vamos a aprender una de esas maneras, la más utilizada. ¿A dónde vas? Es bien importante porque todo el mundo nos lo pregunta. En cuanto se acabe esto de la pandemia y estemos caminando, yendo a los territorios, todo el mundo nos va a preguntar esto. Voy a poner aquí Hatumel. Hatumel significa ¿dónde? O también significa ¿a dónde? ¿Dónde o a dónde? Hay hay variantes de esta palabra. Algunos dicen ja, otros dicen tum, otros dicen hatum, que son abreviaciones de la palabra completa Hatumel. Y entonces las personas nos hacen la siguiente pregunta. Hamachilla. Que significa ¿a dónde vas? O la forma completa, Hatumel, Machilla. ¿A dónde vas? Ahí pueden ponerlo, escribirlo en español para que no lo olvidemos. De todos modos, lo voy a poner aquí abajo. ¿A dónde vas? Y notamos aquí el verbo ir. El verbo ir es she. Aquí está la raíz. El verbo ir es she. Ya conjugado, como les digo, cambia, depende de la persona. Hamachilla. ¿A dónde vas? En plural, Hatumel Macheche, que significa ¿a dónde van ustedes? Y normalmente vamos acompañados en el ministerio, ¿no? ¿Cómo vamos a contestar a esta pregunta? Si usted va solo, entonces sería Machinka o Machinche. Aquí incluimos dos variantes. Machinche, voy a ir. O los que están de este lado de Shela, Machinka. Voy a ir a o estoy yendo a tal lugar. Tiene el ma, hermanos, y puede ser esto confuso porque sabemos que ma es pasado reciente, pero solo en este verbo, solo en este verbo, por excepción, como excepción, el ma significa un verbo, una acción que está en proceso y que aún no ha terminado. Machinche, estoy yendo a tal lado, aunque no he llegado, ¿eh? Pero ya empezó el camino. Machinche, voy a ir a tal lugar. Hatum el macheche, el plural, ¿a dónde van ustedes? La contestación sería Makoshe o Makosha, a tal lugar. Ese sí es muy parecido a las dos variantes. Aquí podemos incluir
tanto lugares como verbos. Eso es lo bonito de esta frase. Usted quiere decir un verbo, pero no se acuerda cómo conjugarlo. Bueno, esta es una solución. Machinche apunal, machinche pakval, machinche ishnakzal, son los mismos verbos que estamos viendo, los 10 que queremos aprendernos. Respectivamente, trabajar, apunal, predicar, pakval, shnakzal, estudiar. Como pueden darse cuenta, terminan con L. La forma de expresarlo de esta manera debe de terminar también con L. Machinsha unal, voy a ir a trabajar. Machinsha pakval, voy a ir a predicar. Machinsha shnakzal, voy a ir a estudiar. Pero también puedo expresar un lugar. Machinshe escuela, escuel, de Chijunku. Machinshe tochmavin, voy a la reunión. Machinshe toch pakvavin, voy a la predicación. Machinshe toch plas, voy al mercado. O como dicen la gente, Machinshe tojun mandar. Es cuando no nos quieren decir a dónde va, ¿va? Si a usted le preguntan eso, porque la gente les va a preguntar eso, son parte de los buenos modales. No es que sean metiche la gente, ¿va? Es parte de los buenos modales. Usted va en el camino, se encuentra con un vecino y le va a decir, Chitok, Sentaye, y Sentaye también van, bueno, Timbachteye, bueno, Jamachille. ¿A dónde vas? Bueno, hay que decirle, ¿va? Pero si usted no le quiere decir, bueno, si usted le dice Machinche Pakval, pues ya está dando testimonio, ¿no? Pero si usted no le quiere decir, entonces va a decir Machinche Tojun mandar. O sea, voy a ir a un mandado, pues. Machinche Tojun mandar. Ahí estamos. Son algunas opciones. Lo mismo aplica con el de abajo, el de donde dice Makosha, solo que es en plural. Nosotros vamos a ir a Unal, Pakval, Shnaxal, o Tojescuel, Tojchmal, Tojpakval, Tojplas, Tojun mandar. También hay otra forma muy ambigua de contestar. Ya tenemos 3, ¿verdad? Puede ser verbo, puede ser un lugar, o puede ser estos 4 puntos cardinales del MAM. Bueno, hay 5. Elnish, Oknish, Kubnish, Haunish. Bueno, hay más, no hay 5, ya se me están viniendo más, como Iknish, Klachshi, etc. Vamos a dejar estos nada más. Son palabras que nos dicen las personas. ¿Qué significan? No sé. No tienen un significado en español. Bueno, Kubnish sí sabemos que es abajo, ¿verdad? Abajo. Y Haunish sería arriba. Iknish sería al otro lado. Y Elnish y Oknish, pues uno sería poniente y otro sería oriente. Pero pues depende mucho, ¿verdad? En qué lugar estén ustedes. Bueno, la mente MAM sabe exactamente dónde están, en qué punto están. Saben dónde es Elnish y saben dónde es Oknish. Uno no. Uno no se da cuenta dónde es hasta que va escuchando a los hermanos y a la gente. Pero es una forma de contestar. Y así les van a contestar a ustedes, tal vez. Usted le pregunta a la persona, bueno, y Jatume el Machilla, y va a decir, Machinche Elnish, Machinche Oknish, Machinche Kubnish, Machinche Haunish, o Machinche Ha Iknish. Son puntos cardinales del MAM. Interesante, ¿verdad? Bueno, se los comentamos porque dijo el broadcasting que no solo hay que aprender palabras, sino también la cultura y la forma de pensar. Y esta es una de estas bonitas singularidades del idioma. Maxama, hermano. Adelante, hermano. Maxama. Un más. El nish, abajo. Oknish, así va, ¿verdad? El nish es, déjame pensar, uno es oriente y otro es poniente. Oh.
Chonte, hermano, chonte. Machinshe Oknish. Ok, dejo ubicarme aquí. Oknish es allá y allá sale el sol. Entonces es este. Y Oknish sería oeste. Ahí estamos. Dice la Biblia en el Salmo que así de lejos está Hatomel Hawitz Qij, es Hatomel Pon Qij, ¿verdad? O sea, tan lejos como está el Elnish del Oknish, así de lejos lleva Jehová nuestras transgresiones. Qué hermosa idea. Ahí está, Elnish y Oknish. Bien, escojan, hermanos, una de estas y lo vamos a ejercitar para finalizar. Yo les voy a preguntar, Hatum el Machilla, y los que están de dos, les voy a preguntar, Hatum el Macheche. ¿Ustedes qué van a contestar? Si usted va a contestar Machinche, y si hay dos o más con usted, va a decir Makoche. ¿A dónde van a ir? Pues escoja uno de estos. Puede hablar de un verbo, puede hablar de un lugar, o puede decirnos estas palabras ambiguas, pero que utilizan mucho nuestra gente a la que vamos a dar testimonio. ¿Listos? Muy bien, vamos a ensayarlo. Antes de ensayarlo y hacerles estas preguntas, antes de finalizar este momento, queremos mencionarles que aquí está todo, bueno, les mandamos también un documento donde está todas las conjugaciones en los 7 pronombres de este verbo ir. Y aquí lo tenemos también en línea. Pongan el que dice pasado continuo, que es este que les estamos enseñando, ¿verdad? ¿A dónde vas a ir? Entonces escojan la variante. Variante huehue, variante shela. Voy a poner la de huehue. Yo. Y entonces miren qué nos tiró. Machinche akunal. Ok, ahora imagínense que usted está hablando de Moisés. Y entonces lo que usted quiere decir, Moisés fue a la montaña. O Moisés fue a Egipto, a Madián, ¿no? Vamos a pensar. Moisés fue a Madián. Ok, pasado remoto, porque eso ya tiene muchos años. Y la persona es él, o sea, Moisés. Y entonces nos tira una opción. Oshah Abnal. En otra variante, Oshtah Abnal. Puede que haya algunas variantes, ¿verdad? Quizá una letrita en el lugar donde ustedes estén, pero básicamente es lo que vamos a utilizar. Obviamente no fue a trabajar, digamos a predicar, ahí está. Oshtah Moisés, Bakbal. Ahí estamos, ¿verdad? Oshtah Moisés, Yolil. Oshtah Moisés y ya el verbo que le corresponda. Muy bien, ahí lo dejamos, hermanos, para que ustedes lo puedan analizar. Ahora sí, ensayemos.